La oscuridad tiene muchos rostros. No siempre es una sombra en un callejón o un susurro en la noche. A veces tiene nombre, apellido y un precio por su cabeza. Son fantasmas de carne y hueso, arquitectos del terror que caminan entre nosotros, dejando un rastro de sangre y miseria a su paso. ¿Qué los impulsa? ¿Una ideología retorcida? ¿Un ansia insaciable de poder? ¿O un salvajismo que simplemente no puede ser contenido? Hoy, en el Relator Oscuro, no vamos a susurrar. Vamos a gritar los nombres de los criminales más violentos y buscados del mundo, seres cuyo salvajismo ha obligado a las agencias de ley de todo el planeta a unirse en una cacería global sin precedentes. Prepárense, porque las historias que van a escuchar esta noche no tienen censura. Describiremos el horror en su forma más pura, así que si eres un alma sensible, este es tu único aviso. Para los demás, los valientes que se atreven a mirar el abismo, asegúrense de estar suscritos y de activar las notificaciones, porque no querrán perderse ni un solo segundo de esta crónica de sangre y maldad. Empecemos. En las entrañas de las banlieues francesas, donde la tensión es palpable y la lealtad es un concepto frágil, un nombre resuena como un disparo en la noche: Farid Tolun. Su historia es una de esas que demuestran que el mal más salvaje puede nacer en la puerta de al lado, alimentado por la rivalidad y la lucha por el control territorial. El 27 de abril de 2018, en Tassin-la-Demi-Lune, un suburbio de Lyon, el asfalto se tiñó de rojo. No fue una simple pelea, fue una ejecución a plena luz del día, un acto de guerra entre bandas. Farid Tolun, junto a sus secuaces, llegó en un vehículo robado con un propósito claro: aniquilar a sus rivales. No hubo diálogo, no hubo advertencia. Lo que siguió fue una escena de masacre. Armas automáticas abrieron fuego. El sonido de los disparos ahogó los gritos de los transeúntes. El objetivo era un grupo rival, pero en su frenesí de violencia, las balas no distinguieron. Volaron por todas partes, perforando carne, destrozando huesos y sembrando el pánico. Cuando el eco de los disparos se disipó, un hombre yacía muerto en un charco de su propia sangre, con el cuerpo acribillado. Otro luchaba desesperadamente por su vida, con heridas que lo marcarían para siempre. Era una declaración brutal de dominio. Las autoridades francesas actuaron rápido. Los cómplices cayeron, pero Tolun, el autor intelectual, el hombre que dio la orden y probablemente apretó el gatillo, se desvaneció, se convirtió en un fantasma. La justicia lo condenó en ausencia a 22 años de prisión, una sentencia que por ahora es solo papel. Europol lo ha puesto en su lista de los más buscados, un recordatorio constante de que la violencia de pandillas es un negocio mortal. Cada día que Tolun sigue libre, es una bofetada a sus víctimas y una prueba de que, con los recursos adecuados, un asesino puede moverse por las sombras, quizás planeando su próximo golpe. Hay crímenes que nos hielan la sangre por su intimidad, por la traición que representan. La historia de Nazmi Hezginci pertenece a esta categoría. Es la crónica de una obsesión que se convirtió en asesinato, un crimen tan brutal que casi 4 décadas después, su nombre sigue en la lista de los más buscados de Europol. Es la prueba de que no se necesita un ejército para ser un monstruo. A veces, solo se necesita un cuchillo y un corazón lleno de odio. Nos remontamos a 1984, en la ciudad de Troisdorf, Alemania. Nazmi Hezginci y su pareja, una joven con toda la vida por delante, tenían una relación, pero era una relación de control. Hezginci era un hombre posesivo, y cuando ella decidió que quería su libertad, él tomó una decisión. Si no podía ser suya, no sería de nadie. El 25 de abril de 1984, la confrontó. Lo que sabemos es lo que ocurrió después. Hezginci, cegado por la rabia, la atacó. No fue un solo golpe. La apuñaló repetidamente. Cada cuchillada era una manifestación de su ego herido. Fue un acto de pura barbarie, un feminicidio en su expresión más cruda. Tras el asesinato, Hezginci huyó. Se cree que escapó a su Turquía natal, desapareciendo. Durante años, su caso se enfrió,
pero la policía alemana nunca se olvidó. Gracias a los avances en la tecnología de ADN, pudieron reexaminar la evidencia de la escena del crimen en 2016, confirmando sin lugar a dudas su culpabilidad. Con esta nueva certeza, se emitió una orden de arresto internacional y Europol lo añadió a su galería del horror. Hay una recompensa por su captura, pero para la familia de la víctima, ninguna cantidad podría pagar su pérdida. Nazmi Gezginci, que hoy sería un anciano, es un recordatorio de que la justicia no tiene fecha de caducidad. Mucho antes del 11 de septiembre, una bomba explotó en el corazón de Nueva York, un presagio del horror que estaba por venir. El 26 de febrero de 1993, el World Trade Center fue atacado. 6 personas murieron, entre ellas una mujer embarazada, y más de 1000 resultaron heridas. El arquitecto químico detrás de esa masiva explosión fue Abdul Rahman Yassin. Nacido en Estados Unidos pero criado en Irak, Yassin regresó a Estados Unidos con un propósito oscuro. Se unió a la célula terrorista de Ramzi Youssef y se convirtió en la pieza clave, el experto en explosivos. En un apartamento de Jersey City, mezcló los productos químicos, un cóctel infernal de urea, ácido nítrico y otros componentes, creando una bomba de casi 700 kilogramos. Ayudó a cargarla en una furgoneta y la aparcó en el garaje subterráneo de la Torre Norte. La explosión fue devastadora. Creó un cráter de 30 metros de ancho a través de varios pisos de hormigón. El humo tóxico y denso, lleno de cianuro y monóxido de carbono, se convirtió en el arma principal. Ascendió por los huecos de los ascensores y las escaleras, convirtiendo las vías de escape en trampas mortales. Miles de personas quedaron atrapadas en la oscuridad, luchando por respirar, escuchando los gritos de los heridos. Los equipos de rescate describieron una escena apocalíptica: oscuridad total, el aire irrespirable y el silencio espeluznante roto por los lamentos. Pero el aspecto más frustrante de la historia de Yassin es el error que lo dejó escapar. El FBI lo localizó gracias a que su nombre aparecía en el manifiesto de alquiler de la furgoneta. Lo llevaron a una oficina de campo en Nueva Jersey. Allí, extrañamente cooperativo, admitió haber mezclado los químicos, pero afirmó que fue engañado. Los agentes, quizás desconcertados por su calma o por falta de pruebas contundentes en ese preciso instante, lo dejaron ir con la condición de que volviera al día siguiente. Nunca lo hizo. Se subió a un avión y voló a Amán, Jordania, y de ahí a Bagdad, convirtiéndose en el mayor fracaso en la historia de esta investigación. Se convirtió en un peón de propaganda para Saddam Hussein, quien lo mantuvo como un as en la manga contra Estados Unidos. La recompensa de $5 millones no es solo por su captura, sino por cerrar una herida abierta en la psique de la inteligencia estadounidense, una herida llamada Abdul Rahman Yassin, el fantasma que se les escapó de las manos. En las selvas del sur de Filipinas, un hombre de un solo brazo ha liderado durante décadas uno de los grupos terroristas más brutales del sudeste asiático, Radulan Sairon, el emir del grupo Abu Sayyaf. Perdió su brazo derecho en combate, pero eso solo pareció aumentar su ferocidad. Bajo su mando, Abu Sayyaf se ha convertido en sinónimo de terror, especializándose en el negocio más cruel, el secuestro por rescate. Su metodología es salvajemente simple. Sus combatientes atacan barcos, centros turísticos y pueblos, secuestrando a locales y extranjeros por igual. Las víctimas son arrastradas a sus campamentos ocultos, donde comienza la tortura. Imagina la escena. Estás en la selva, la humedad te ahoga, los insectos te devoran vivo. Estás encadenado a un árbol, vigilado por hombres con miradas vacías y fusiles de asalto. Cada día es una lotería de supervivencia. Escuchas sus conversaciones en un idioma que no entiendes, pero el tono es siempre amenazante. A veces, para presionar, te golpean. Otras veces, simplemente colocan el frío acero de un machete en tu cuello. Esta es la realidad de los rehenes de Sairon. Sairon no es solo un bandido, es un líder carismático y manipulador. Utiliza una interpretación retorcida del Islam para justificar su yihad personal, convenciendo a jóvenes empobrecidos de que la violencia es un camino sagrado. Les promete gloria y recompensas divinas,
cuando en realidad los está usando como peones desechables en su lucrativa empresa criminal. Hay historias de rehenes cuyas familias pagaron el rescate exigido, solo para recibir un cadáver decapitado a cambio. Para Sayron, la traición es solo otra herramienta de terror. El mensaje es claro: ni siquiera el dinero puede garantizar tu seguridad, solo su voluntad importa. El FBI lo busca por el secuestro de un ciudadano estadounidense en 1993, y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $1 millón por él. Aunque ha habido rumores de su muerte, Radulan Sayron sigue siendo el símbolo de un terrorismo que se financia con la desesperación. En un país sumido en el colapso, donde el gobierno es una sombra y las pandillas son la ley, un hombre se ha erigido como uno de los señores de la guerra más crueles: Vitel-Hom Innocent, o líder de la pandilla Chris Bargy. Su apellido, Inocente, es la más cruel de las ironías, pues su nombre está manchado con la sangre de incontables víctimas, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Haití es hoy un infierno en la tierra, y Vitel-Hom es uno de sus principales demonios. Su pandilla controla franjas de la capital, Puerto Príncipe. Su notoriedad internacional proviene de sus audaces ataques contra extranjeros. En octubre de 2021, su pandilla participó en el secuestro de 17 misioneros cristianos, incluyendo 5 niños. Pero fue su crueldad personal lo que lo catapultó a las listas de los más buscados. En octubre de 2022, secuestró a la pareja estadounidense Franklin. Marie Odette Franklin fue ejecutada a sangre fría. Su esposo, Gene Franklin, fue torturado durante 21 días. El FBI afirma que Vitel-Hom estaba presente, participando activamente. No es solo un líder que da órdenes, es un sádico que disfruta del sufrimiento. Su pandilla, Chris Bargy, que significa romper la barrera, hace honor a su nombre, rompiendo cualquier barrera de decencia humana. Utilizan la violación como arma de guerra, queman vivas a las personas en sus casas y controlan el acceso a alimentos y agua. Pero su poder va más allá. Vitel-Hom ha logrado lo que pocos señores de la guerra consiguen: controlar infraestructuras críticas. Su pandilla controla la terminal petrolera de Barrow, el principal punto de entrada de combustible del país. Al bloquearla, puede paralizar Haití por completo, cerrando hospitales, bancos y deteniendo el transporte. Es un chantaje a nivel nacional. Cobra impuestos a los residentes y negocios de sus territorios. No pagar significa la muerte. Ha creado un narcoestado en miniatura donde él es el rey, juez y verdugo. La recompensa de $2 millones parece poco para un hombre que tiene a todo un país de rodillas. Estamos a mitad de camino en nuestro descenso al abismo. Estas son las caras del mal en nuestro tiempo. Si este tipo de investigación profunda y sin censura es lo que buscas, demuestra tu apoyo con un like y suscribiéndote al canal. ¿Cuál de estos casos te ha impactado más hasta ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Continuemos. Su apodo puede sonar casi cómico, pero el Porky es el cerebro detrás de una de las maquinarias de muerte más sádicas del continente americano, la Mara Salvatrucha, o MS-3, en Honduras. Julian Adonai Archaga Carias no es un simple pandillero, es el miembro de más alto rango de la MS-13, jamás acusado en Estados Unidos, un verdadero narcoterrorista. Bajo su liderazgo, la MS-13 en Honduras se transformó en un sofisticado cártel internacional, responsable de traficar toneladas de cocaína, lavar dinero, ejecutar asesinatos y extorsionar sistemáticamente a la población. Pero es la cultura de violencia que él fomenta lo que hiela la sangre. La MS-13 opera como un culto a la muerte. Sus miembros a menudo tienen vínculos con rituales satánicos, venerando a una entidad que llaman la bestia. El machete es su arma predilecta. No buscan una muerte rápida, buscan infligir el máximo dolor, desmembrando a sus víctimas. Archaga Carias no solo ordenaba estos actos, sino que también proporcionaba a su ejército de sicarios armamento pesado. Su audacia quedó demostrada en febrero de 2020. Su fuga de un tribunal hondureño no fue un simple escape, fue una operación militar.
El convoy que lo transportaba fue emboscado con una precisión escalofriante. Más de 20 sicarios de la MS-13, vestidos con uniformes de la policía y del ejército, descendieron sobre el lugar. Usaron un lanzagranadas para abrirse paso. El tiroteo fue intenso y brutal. Los guardias del tribunal no tuvieron ninguna oportunidad. En cuestión de minutos, 4 policías yacían muertos o moribundos, y el Porky era libre. Este acto no solo demostró su poder de fuego, sino también su nivel de infiltración. Una operación tan compleja requiere información interna, logística y la corrupción de funcionarios. El Porky no solo controla las calles, tiene tentáculos en la policía y la política, lo que lo hace doblemente peligroso. El FBI lo ha añadido a su lista de los 10 más buscados, ofreciendo una recompensa de hasta $5 millones por este hombre que ha demostrado que puede desafiar a un estado y ganar. El Tren de Aragua comenzó como una pandilla carcelaria en Venezuela, pero hoy es una de las organizaciones criminales de más rápida expansión en América Latina, y Giovanni Vicente Mosquera Serrano es una de sus figuras clave. Su inclusión reciente en la lista de los 10 más buscados del FBI subraya la amenaza global que representa este grupo. Es buscado por su presunto papel en crímenes que abarcan el terrorismo internacional y el narcotráfico. El Tren de Aragua ha extendido sus tentáculos por todo el continente, desde Chile y Perú hasta Colombia, y ahora, según el FBI, con operaciones en Estados Unidos. Su modelo de negocio es la diversificación del horror, secuestro, tráfico sexual, extorsión, sicariato y tráfico de drogas. Son conocidos por su crueldad extrema, grabando torturas y ejecuciones para aterrorizar a sus rivales y a la población civil. Pero es en el tráfico de personas donde su crueldad alcanza nuevos niveles de depravación. Bajo la dirección de líderes como Mosquera Serrano, el Tren de Aragua explota la crisis migratoria venezolana. Ofrecen a mujeres y familias desesperadas un pasaje seguro a otros países, pero es una trampa mortal. Una vez que cruzan la frontera, se convierten en propiedad de la pandilla. Son despojadas de sus documentos, amenazadas con la muerte de sus familiares en Venezuela y forzadas a la explotación sexual. Las mujeres son vendidas a redes de prostitución en Perú, Ecuador, Colombia y Chile, donde son obligadas a atender a decenas de clientes al día, viviendo en condiciones de esclavitud. Cualquier intento de resistencia es castigado con palizas brutales o la muerte. Mosquera Serrano no solo está acusado de narcotráfico, está acusado de ser un arquitecto de la esclavitud moderna. La recompensa de $3 millones es por un hombre que comercia con la desesperación humana, un monstruo que ha convertido la esperanza de una vida mejor en un infierno sin salida para miles de mujeres y niños. Aunque fue capturado en enero de 2023 y murió meses después, ninguna lista de los criminales más violentos estaría completa sin el hombre que fue el fantasma número 1 de Italia durante 30 años, Matteo Messina Denaro, el jefe de la Cosa Nostra siciliana, el último padrino. Su vida no fue solo crimen, fue una sinfonía de terror, poder y sangre. Se jactaba de poder llenar un cementerio él solo. Fue condenado por docenas de asesinatos, incluyendo el estrangulamiento de la novia embarazada de un rival y la disolución en ácido del hijo de 12 años de un informante, Giuseppe Di Matteo, un acto de una crueldad tan profunda que conmocionó incluso a la mafia. El niño fue secuestrado y mantenido cautivo durante 779 días, movido de un lugar a otro como un animal, solo para ser finalmente estrangulado y su cuerpo disuelto para que su padre nunca pudiera darle sepultura. Pero su maldad fue más allá del asesinato personal. Fue uno de los cerebros detrás de la campaña de atentados de la mafia en los años 90, las bombas que mataron a los fiscales Falcone y Borsellino, y las bombas en Roma, Florencia y Milán. El atentado cerca de la Galería Uffizi en Florencia no solo mató a 5 personas, sino que buscaba destruir el corazón cultural de Italia, demostrando que nada era sagrado para él. Durante sus 30 años como fugitivo, se convirtió en una leyenda. ¿Cómo lo hizo? A través de la omertá, el código de silencio, y una vasta red de protectores, políticos, empresarios y ciudadanos comunes a los que compraba con dinero,
o intimidaba con miedo. Se sometió a cirugía plástica para alterar su rostro. Vivía una vida de lujo clandestino, con una colección de relojes Rolex y ropa de diseñador, encarnando la arrogancia del poder. Su captura en una clínica de lujo no fue el final de la mafia, pero sí el final de una era, la del último padrino que desafió al Estado italiano y dejó una herida imborrable en el alma de la nación. Hay nombres que se convierten en sinónimo del mal absoluto. Joseph Kony es uno de ellos. Durante más de 3 décadas, este autoproclamado profeta y líder del Ejército de Resistencia del Señor, LRA, ha librado una de las insurgencias más brutales de la historia moderna en el centro de África. Los crímenes de Kony son casi demasiado horribles para ser contados. Su método de reclutamiento define su monstruosidad. El secuestro masivo de niños. Se estima que ha secuestrado a más de 60. A los niños varones se les obliga a convertirse en soldados, forzándolos a matar a sus propios padres o a otros niños para destruir cualquier posibilidad de regreso a casa. Las niñas son convertidas en esclavas sexuales. Para entender a Kony, hay que entender su locura mesiánica. Él no se ve a sí mismo como un señor de la guerra, sino como un médium espiritual que canaliza espíritus. Gobierna a sus seguidores con un conjunto de reglas bizarras y mortales, supuestamente dictadas por estos espíritus. Prohibió comer ciertos alimentos o montar en bicicleta. Romper estas reglas se castigaba con la muerte. Usaba esta manipulación mística para justificar sus masacres. Los niños soldados no solo eran entrenados para luchar, sino que eran adoctrinados en este culto, a menudo drogados. Los que lograban escapar, conocidos como los niños invisibles, contaban historias de un hombre que hablaba con los árboles y que ordenaba masacres basándose en sus sueños. Un ejemplo de su brutalidad fue la masacre del campo de refugiados de Barlonio, en Uganda, en 2004. Más de 200 civiles, que habían huido de sus hogares buscando seguridad, fueron masacrados en una sola noche. Los combatientes del LRA rodearon el campamento, abrieron fuego indiscriminadamente y luego, con una crueldad metódica, fueron de cabaña en cabaña, forzando a las familias a salir para matarlas a machetazos o quemarlas vivas dentro de sus propios refugios. El hedor a carne quemada y el sonido de los lamentos persiguieron a los supervivientes durante años. El trauma que deja Kony es una herida que nunca cicatriza. Los niños que escapan, si lo logran, enfrentan un infierno diferente. Son parias en sus propias comunidades, estigmatizados como asesinos o esposas impuras de la guerrilla. Muchos sufren de un estrés postraumático severo, incapaces de dormir sin revivir los horrores. Las niñas, a menudo, regresan con hijos nacidos de la violación, un recordatorio constante de su cautiverio. A pesar de campañas globales como Kony 2012, que viralizaron su rostro pero no lograron su captura, Kony sigue prófugo, un fantasma que se esconde en las selvas, protegido por el terreno y el miedo que ha sembrado. Es buscado por el Tribunal Penal Internacional por 33 cargos, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y Estados Unidos ofrece hasta $5 millones por él. En la cima de esta pirámide del terror se encuentra un hombre cuya influencia es global y cuya amenaza es existencial: Saif al-Adel, el presunto nuevo líder de Al-Qaeda. Su nombre, que significa espada de la justicia, es una burla a los miles de vidas que ha destruido. Excoronel de las Fuerzas Especiales Egipcias, al-Adel es un estratega brillante, un experto en explosivos y un ideólogo del terror que ha estado en el corazón de la yihad global durante más de 30 años. Su obra maestra del mal tuvo lugar el 7 de agosto de 1998. 2 camiones bomba explotaron casi simultáneamente en las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania. Murieron 224 personas y más de 4.5 resultaron heridas. Muchos quedaron ciegos por los fragmentos de vidrio, otros sufrieron quemaduras que los desfiguraron para siempre. En Nairobi, la bomba fue tan potente que derrumbó un edificio de oficinas vecino, aplastando a cientos de personas. Saif al-Adel fue uno de sus principales arquitectos, pero su currículum de terror no se detiene ahí.
Fuentes de inteligencia lo vinculan con el entrenamiento de los militantes somalíes que derribaron 2 helicópteros Black Hawk en Mogadiscio en 1993, un evento que mató a 18 soldados estadounidenses. Él fue quien enseñó a usar los lanzagranadas RPG con eficacia. Tras la muerte de Ayman al-Zawahiri en 2022, informes de la ONU y de EEUU identificaron a Saif al-Adel como su sucesor. Se cree que opera desde Irán, en una extraña y tensa alianza de conveniencia. ¿Por qué Irán, una teocracia chiita, protegería al líder de una organización sunita que masacra a chiitas en otros países? La respuesta es geopolítica pura. Para Teherán, al-Adel es un activo estratégico invaluable. Es un arma asimétrica, un perro de presa que pueden mantener encadenado en un jauría de oro, bajo vigilancia pero protegido, listo para ser soltado contra enemigos comunes, principalmente Estados Unidos e Israel, mientras mantienen una negación plausible. Su presencia en Irán le permite a Al-Qaeda sobrevivir y reconstruirse. Lejos de ser un prisionero, al-Adel actúa como un director general del terror. Testimonios de desertores lo describen como un hombre frío, calculador y extremadamente disciplinado, encargado de la seguridad interna, la contrainteligencia y la planificación estratégica a largo plazo. Bajo su liderazgo, se cree que Al-Qaeda está en una fase de paciencia estratégica. No busca ataques constantes y pequeños, sino que está reconstruyendo silenciosamente sus redes en África y Asia, forjando alianzas y esperando el momento oportuno para un nuevo 11 de septiembre. Su silencio mediático no es debilidad, es la calma aterradora de un depredador que sabe que el tiempo está de su lado. El FBI ofrece una recompensa de hasta $10 millones por él, el estratega más peligroso del terrorismo mundial, del terror ideológico de Al-Qaeda a la brutalidad de las pandillas latinoamericanas, del sadismo de un señor de la guerra africano al frío cálculo de un jefe de la mafia. Estas son las caras del mal en nuestro mundo. Son cazados, sí, pero su legado de dolor es imborrable. Sus historias nos recuerdan que el abismo es real y que hay monstruos que lo habitan. Gracias por acompañarme en este viaje a la oscuridad. Si valoras este contenido, la mejor forma de apoyarlo es dejando tu like, suscribiéndote y compartiendo este video. Tu participación es fundamental para que el Relator Oscuro pueda seguir trayendo estas crónicas. Dime en los comentarios qué otro caso te gustaría que investigara. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.